Muy buenas, ¿qué tal, mecenacos míos? Vamos a darle candela al Carbacrol, es decir, 2-metil-5-metiletilfenol. ¡Ole ahí! ¿Me he acordado? No, lo he leído. Me tengo que comprar un pronter con lo que saque de los orgánicos y los Patreon. A ver si me da para comprar un pronter, por lo menos para estas cosas. Pues que cabeza de chorlito. Ay, Dios mío de mi vida. Bueno, vamos a empezar dando candelica con todo este tema. ¿A qué huele? Pues no es tan sencillo como pueda parecer, que sí que lo es, pero no es tan sencillo porque resulta que esta sustancia se extrae básicamente del orégano, del tomillo. ¿Y hay algo más por ahí que me deje? No, en principio hay otras variedades de tomillo y de orégano que también llevan esta sustancia, esta moleculica. Veamos, hay distintos fabricantes como de costumbre, pero aquí sí que es un trazo común que sea herbal con olor a orégano, tomillo, porque la sustancia se extrae tanto de uno como de otro, o sea, el aroma es el mismo. Ya ahí está dentro de cada uno el decir, oye, yo huelo a tomillo, oye, yo huelo a orégano. Mentira, huele igual, o a tomillo o a orégano, da igual, porque es que es lo mismico. Evidentemente el orégano no huele a tomillo, pero esta sustancia que se extrae de ambas dos plantas sí que huele a, vamos a decir, orégano. Pero básicamente es lo mismico, para no liarnos, es que es la misma sustancia. Líquido viscoso, incoloro, y que además tiene una sustantividad de 272 horas al 100%. ¿Dónde es estable? Pues voy a mirarlo, pero básicamente, efectivamente, no solamente es en alcohol y en agua a partir de una temperatura determinada para una cantidad de miligramos determinado, sino que, si mal no recuerdo, es soluble también en ácido sulfúrico. Álcalis, éter y agua, que en total serían a 25 grados centígrados 1250 miligramos. Ahí es donde tendríamos la solubilidad con agua, pero ya sabéis que esto no es mucho trabajo, es más dinerico y aquí hay que rentabilizar la cosa. Y esto de aquí sí que lo voy a leer porque es... a ver, no me lo voy a aprender de memoria, paso de aprendérmelo de memoria, necesitaría un pronter, a ver si tarde o temprano me lo puedo comprar. Porque son los porcentajes que realmente se pueden sacar tanto del orégano como del tomillo y alguna que otra variedad más que antes he comentado. Hay unas que son muy top, que tienen un porcentaje entre el 50 y el 80%, y luego hay otras dos variedades de tomillo orégano que es menor, es concretamente entre el 1 y el 45%, y luego hay otra que es el 5 y el 75%, pero esto quiero leerlo para dejarlo bien clarito. Es decir, dice que el Carbacrol está presente en el aceite esencial del orégano, el aceite del tomillo, aceite obtenido también de la hierba luisa, se extrae también de la bergamota silvestre. Entonces, nos comentan que el aceite esencial contiene entre un 5 del tomillo, el tomillo contiene entre un 5 y un 75% de Carbacrol, mientras que la subespecie Satureja tiene un contenido entre el 1% y el 45%. Y luego nos adentraríamos en el tema de que la mejorana, que es otra variedad de orégano, y la dictamo de Creta, que yo esta ni la conozco, igual me la como todos los días, pero yo no la conozco, son ricos en Carbacrol entre el 60 y el 80%. Estas son las que más porcentaje de Carbacrol llevan implícita en la propia existencia del matojo. Entonces, como curiosidad, nos dicen que también se encuentra en el tequila, pero ya no nos dan porcentaje de la cantidad de Carbacrol que hay en el tequila. Ahora bien, hay que adentrarse un poquito más en el tema porque resulta que sí que se emplea efectivamente para alimentación. Y hay un montonazo de cosas que me llaman mucho la atención. Tanto en cuanto de que dicen que la ficha de seguridad no contiene un pictograma adecuado, no tiene pictograma de peligrosidad ni de nada. Pero sin embargo, esta sustancia al 100% es corrosiva. Afecta a las mucosas, afecta a la piel, es altamente irritante. O sea, todo lo mismo de siempre, porque es todo lo mismo de siempre.
te encuentras que también da problemas respiratorios, da problemas neuronales, pero claro, ¿qué pasa? Que es al 100%. Pero ¿cómo? Para aplicar en perfumería cosmética uso humano tienen el 4% de margen de aplicación para que se produzcan todos estos daños, nos lo estamos tragando de una forma natural, porque esto no lo puedes evitar, o de una forma artificial, buscada, a nivel cutáneo, a nivel de respiración, porque te aplicas un perfume, porque te aplicas cremas, porque yo qué sé, ungüentos, lo que sea, y te estás aplicando eso. Esos porcentajes, como siempre he dicho, van sumando en la aplicación diaria. Hombre, tendrías que bañarte muchísimo para tener esa saturación de carbacrol en piel o en el organismo, evidentemente, para que te generara algún tipo de reacción. Pero cosas más raras se han visto. Basta con que seas hipersensible a esta sustancia para que no te hace falta ni el 4%. O sea, con que te dé el 0,001 de esto, ya te sale la alergia. En fin, voy a leeros más cositas, que aquí hay tema. Y sí, como ya he dicho, se utiliza para alimentación. Se utiliza para alimentación y también, debéis de saberlo, está considerado producto kosher. O sea que la religión hebrea puede consumirlo. Entiendo que lo podrá consumir natural. No sé, es que hay tantas cosas que me chocan en esto. A ver, un producto kosher es que no es manipulado. Bueno, ojalá no es manipulado por el ser humano. Es todo por procesos mecánicos que tú no tocas absolutamente nada. Vamos, es que lo único que te encargas es de coger el saco o donde esté contenido y te lo llevas ya procesado sin tocarlo con nada ni con nadie. Bueno, por lo menos eso es lo que a mí me explicó el rabino con el que estuve trabajando con el tema de las certificaciones kosher en la empresa en la que estuve trabajando anteriormente. Entonces, voy a echar un vistacico a todo lo que es la ficha técnica. ¡Viva Pavarotti! Pobre tico mío, qué cosa más linda. Pues efectivamente, os lo pienso leer. Mirad, considerado corrosivo. No hay ningún tipo de pictograma, vuelvo a repetir. Pero, sin embargo, es considerado corrosivo. Nocivo en caso de ingestión. Provoca quemaduras. Mantener fuera del alcance de los niños. No respirar los vapores. En caso de contacto con los ojos, lavarse inmediatamente con abundante agua y salir corriendo para el médico. Hay que usar indumentaria adecuada para la manipulación del producto. Y en caso de accidente o malestar, hay que salir zumbando directo al médico. El caso es que dicen identificación de peligros. Bueno, pues aquí nos dicen clasificación de la sustancia mezcla, clasificación GHS de acuerdo con el 29 CFR 1910 OSHA HCS. Menudo rollo. Bueno, el caso que carece de pictograma y nos dice que tiene declaraciones de peligro. En cuanto a las declaraciones de peligro, no se han encontrado. Pero ¿cómo no se van a encontrar, Dios mío de mi vida, si me estás contando todo lo que me estás contando? Y luego encima tengo que entrar. ¿No hay peligro? Pero si es que me estás diciendo que has hecho experimentos con animales, concretamente en toxicidad oral parental rata, y a estas muchachas les ha dado convulsiones y efecto de umbral de convulsiones en el comportamiento. Han tenido también somnolencia y además depresión general. Toxicología de alimentos cosméticos también. Vía intravenosa ya no dicen nada, aquí ya me referencian a libros, pero por vía intravenosa ratón simplemente son necesarios 80 miligramos y el ratón se va de viaje. Intraperitoneal 73.300 miligramos kilo y se va de viaje. Claro que esto es una salvajada. Más cositas. Perros. Para los perros han presentado problemas pulmonares, tórax y respiración con 310 miligramos kilo. Tenemos también alguna más. Piel del conejo a partir de 2.700 miligramos kilo. Subcutánea ratón, vía debajo de la piel, tendríamos que 680 miligramos kilo y aparecen convulsiones. Aquí es subcutánea, te voy a meter un oreganazo y te van a dar convulsiones. Ay, que me gusta a mí esto para aprender cosas malignas. Por inhalación dicen que no se ha determinado, pero sin embargo recomiendan no inhalar vapores. Vamos a ver, si no inhalo los vapores y los vapores me dicen que cuidadito, y luego me dicen que no se determinan, hace falta tener poca vergüenza, lo siento. Y ya pasaríamos a los niveles de alimentación. La cantidad máxima recomendada es muy pequeña, es que realmente es pequeñísima, y a mí mira que el orégano me pirra y el tomillo,
qué cosa más rica. Pues mira, la ingesta diaria del Carvacrol para el ser humano, y entiendo que para cualquier animalico también del universo, mamífero sobre todo, son 14 micras capita día. 14 micras, eso es una nada, nada, nada. Es fácil llegar a esto, ¿eh? No es tan complicado. Ingesta diaria máxima derivada en una encuesta en Estados Unidos nos dice que para Estados Unidos las 14 micras son en Europa, ¿eh? 14 micras en Europa. Y en Estados Unidos 0,30 micras, ¿eh? 0,30 micras. Bueno, el caso que aquí cada uno es, fijaros si hay diferencia de unos a otros, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Productos horneados, 120 partes por millón, promedio máximo, como ya sabéis. Bebidas sin alcohol, 26 partes por millón, máximo promedio. Condimentos, 37 partes por millón, máximo promedio. Productos lácteos congelados, 34 partes por millón. Helados de frutas, 34 partes por millón. Caramelo duro con sabor a orégano. Bueno, pues serán también, supongo y entiendo que serán los mentolados y todo eso, porque un caramelo de naranja va a llevar orégano o tomillo. Quién sabe. 92 partes por millón. Sí, efectivamente, ya estaría todo con esto, que ya manda romana con lo que hay. Ya manda romana con lo que hay. Entonces, bueno, yo pienso seguir tomando tomillo, lo tengo claro. Pienso seguir tomando orégano y sobre todo infusiones de orégano que para la garganta van ideales de la muerte, nunca mejor dicho, y intentaré no sobrepasar las 14 o 0,14, que ya no me acuerdo ni lo que he dicho, micras de ingesta diaria. Madre mía, y yo que ahora me estoy haciendo las pechugas, siempre desde que estoy con la dieta, pechugas, toda la carne que va con orégano, porque es lo que más me mola en el mundo, que echarle a la carne asada a la plancha, porque como no lleva ni aceite ni lleva nada, pues le echo ahí el oreganazo y yo, venga, trayazo de orégano. Bueno, bueno, así estoy yo de loco, que muchas veces me da un parraque. En fin, mecenacos y mecenacas orgásmicas, muchísimas gracias a todos por estar aquí y espero que haberos descubierto el universo del orégano y del tomillo esta tarde con esta sustancia que he buscado yo mismamente hace pues 2 horas ya y digo, madre mía, viva el tomillo, viva el orégano, que me gusta a mí. Nos vemos enseguida, señores y señoras. Auf Wiedersehen.